Buenas noches a todos los que se conectan en Venezuela y a nivel internacional. Seguimos con esta iniciativa de entender qué significa lo que estamos viviendo en Venezuela con respecto a los presos políticos, los asesinatos, la persecución, la represión. Hablando ya de temas muy delicados, por eso nos acompaña hoy un gran amigo abogado, como es el tema de los crímenes de lesa humanidad. Hoy nos acompaña en esta transmisión, que para mí es como una clase, de verdad que es un honor tener a Omar con nosotros. Él es Omar Mora Tosta, es especialista en ciencias penales y criminológicas, es experto en derecho penal militar y además es defensor de derechos humanos. Omar ha sido uno de mis profesores en toda esta lucha de derechos humanos, no solamente mío, Omar, sino de todos los familiares de presos políticos que estamos en el comité, y te agradecemos que estés aquí. Muchas gracias. El día de hoy los familiares de los presos políticos nos sumamos a la iniciativa de las audiencias públicas de la OEA. Eso significa que el día de hoy nosotros comenzamos a dar testimonios también desde Venezuela. Ya escuchamos los testimonios que se dieron en las dos audiencias que se dieron en la OEA. Impresionantes testimonios. Hablaron varios venezolanos ahí. Pero nosotros desde aquí también podemos dar testimonio. Hoy escuchamos 3 testimonios desgarradores y todas las semanas vamos a escuchar estos testimonios. Pero queremos hacer esta transmisión para explicarle a toda Venezuela y al mundo qué calificamos como tortura y qué se califica como crímenes de lesa humanidad. Y qué mejor persona para explicar eso que Omar. Omar, explícanos de qué se trata el tema de la tortura, por qué nosotros como familiares de presos políticos decimos firmemente: sí, a mi esposo lo torturaron, o sí, a mi hijo lo torturan, o sí, el general Baduel está en la tumba y lo torturan. ¿Qué es tortura? Y que toda esta explicación se basa en la ley, en las leyes, que tienes ahí unas herramientas de trabajo importantes. Es impresionante cuando uno lucha con la verdad en las manos, cuando uno lucha por amor, cuando uno lucha por el país, las cosas salen bien, yo estoy seguro. Yo creo que a ti te ha acompañado eso, ¿no? La ley, la fuerza, el ánimo, que a pesar de lo duro y lo difícil, tenemos que salir de esto. Así es, y papá Dios que siempre está con nosotros, ¿no? Muy importante. Sí, la lucha por la defensa de los derechos humanos es muy importante, tanto aquí en Venezuela en este momento como a nivel internacional. Es una lucha global por el bienestar del ser humano, y Venezuela no escapa de eso. Y nosotros estamos ahorita viviendo el rigor de una persecución inclemente contra la población civil indefensa, que lo que trata es simplemente de manifestar públicamente su descontento con lo que está ocurriendo en el país, lo cual es un derecho humano y universal, por cierto. La protesta, ¿no? La protesta pacífica. Y el decir lo que piensas, ¿no? Claro, el manifestar las ideas libremente sin temor a ser perseguido por esto, a ser encarcelado por esto. Y cuando ese temor se transforma en realidad, entonces hay una violación clara a los derechos humanos de los venezolanos, porque entonces el hecho de que se criminalice en Venezuela la protesta, que se criminalice el pensar distinto, ya es una muestra de que se están violando derechos humanos. En Venezuela, los tratados internacionales han sido reflejados en leyes internas de nuestro país, que establecen esas transgresiones a la ley como violaciones a los derechos humanos. Nosotros, por ejemplo, tenemos la ley especial para prevenir y sancionar las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que establece toda la serie la de delitos. Cuando la publicaron, 2013. Sí, Gaceta Oficial, en la Gaceta Oficial del 2013. 2013, y nosotros, bueno, varios de los familiares hemos emprendido esta lucha desde el 2014, muy cerca de cuando se publicó una ley que, si se cumple, no pasaría y no viviéramos lo que estamos viviendo en Venezuela. Es muy importante establecer quiénes violan derechos humanos, quiénes pueden violar derechos humanos. Solamente los funcionarios adscritos al Estado venezolano, en este caso, pueden violar derechos humanos, o grupos que actúen bajo la presencia del Estado, es decir, bajo su protección directa, pueden violar derechos humanos porque actúan por cuenta de quienes les ordenan o les permiten hacer ese tipo de tropelías en contra de los seres humanos en este país. Entonces podemos establecer como delitos, vamos a explicarle a la gente qué significan estos delitos planteados en esta ley. Por ejemplo, ¿qué son las violaciones a los derechos humanos? Son los delitos que atentan contra los derechos fundamentales del hombre, la mujer, en cuanto a miembros de la humanidad, en sus derechos civiles, en sus derechos políticos, es decir, todo aquello que atente contra la cotidianidad
del desenvolvimiento del ser humano es considerado una violación a sus derechos humanos. ¿Qué es la tortura? Esta ley venezolana define la tortura como los actos por los cuales se infringe intencionalmente dolor a una persona o sufrimiento, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión o castigarla por un acto que haya cometido o intimidarla o coaccionar a esta persona o grupo de personas por cualquier otra razón basada en discriminación, en forma de pensar, en su manera de ver la vida desde el punto de vista político. Todo ese tipo de conjunto de situaciones hacen que la tortura sea que esos sufrimientos que se le infringen directamente a una persona con ese motivo sean considerados como esto, como una tortura. ¿Por qué? Porque estás haciéndole sufrir a un ser humano por estas razones. ¿Sabes qué? Ahí me detengo, porque cuando hablamos de tortura, a nosotros nos han enseñado, nosotros que somos activistas de derechos humanos, familiares de presos políticos que nos hemos convertido en activistas de derechos humanos y decimos formalmente eso es tortura, es porque los abogados especialistas o porque los entes internacionales, cuando nosotros contamos cómo tratan a los presos, correcto, nos dicen eso es tortura. Porque el venezolano es muy fuerte, el venezolano aguanta mucho. Nosotros, Venezuela es un pueblo muy noble. No se consigue la comida, vamos a otro automercado. No conseguimos la medicina, pedimos prestada una medicina, un antibiótico. O sea, nosotros resolvemos. Claro. Y no nos damos cuenta en el camino que estamos sufriendo. O no nos damos cuenta en el camino que cuando vas a visitar a tu ser querido y te graban toda la visita, o cuando vas a visitar a tu ser querido y te desnudan o te piden que te agaches y te abren las piernas, tú crees que eso es una ley o que eso es una regla. No, no. Eso es maltrato. Eso es tortura. Y eso es lo que hemos aprendido a lo largo de este momento tan difícil que viven muchas familias. En Venezuela hay 566 presos políticos y las historias son desgarradoras, los testimonios son muy duros. Entonces es muy importante cuando uno oye a los abogados, porque nos damos cuenta que está mal, claro, y que eso hay que denunciarlo y corregirlo. Lilia, nosotros lo hemos denunciado en un sinfín de oportunidades, a ustedes les consta, porque hemos defendido a muchos de los presos políticos en Venezuela, quienes han sufrido muchísimos de estos maltratos, de estas violaciones de sus derechos humanos, ya sea tortura, tratos crueles, inhumanos, y han sido sujetos a una persecución permanente por el simple hecho de pensar distinto. Y hemos visto cómo se les ha aplicado esta suerte de violación a sus garantías inherentes a la persona humana, no solamente en los procesos, con retardos, con todo tipo de tropelías que les cometen para evitar que ejerzan el derecho a la defensa correctamente. Todo esto en su conglomerado son violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, vamos a ver algo más. ¿Qué es un trato cruel? Que lo hemos visto muchísimas veces, lo vimos con nuestros estudiantes, lo hemos visto con los tratos que se le ha dispensado a la sociedad civil en las protestas. Escuchemos lo siguiente. Son actos bajo los cuales se agrede, maltrata intencionalmente a una persona, sometida o no a privación de libertad, con la finalidad de castigar o quebrantar su resistencia física, moral o generando un sufrimiento o daño físico. ¿Qué quieren hacer? Cuando nosotros escuchamos los testimonios de estas personas que dicen que para quebrar su convicción, su modo de ver la vida o simple y llanamente su forma de manifestar su descontento con lo que ocurre en el país, son de esta manera maltratados para que en un momento determinado o desistan de hacerlo o se retracten de decirlo. Entonces vemos este tipo de trato cruel e inhumano infringido a las personas en Venezuela. Ahí entra el acoso, las amenazas, lo que ellos llaman los patriotas cooperantes, que te amenazan si te nombran. O sea, ahí hay toda como unas escalas yo lo hemos vivido porque nosotros cuando denunciamos violaciones de derechos humanos no solamente denunciamos los casos de los presos políticos, sino gente que está libre pero que está siendo perseguida y acusada por entes del Estado que han implementado esa forma de hacer política, ¿no? No es política democrática, es política de persecución, es un modelo que repiten para tratar de eliminar la disidencia. Claro, fíjate bien, nosotros hemos visto cómo a lo largo de estos años se ha utilizado el terror, de cierta forma,
para amilanar a la población civil que pretende ejercer el derecho pacífico a la protesta, ¿verdad? Para que no ejerzan, no se manifiesten en ninguno de los estratos de la sociedad. Así hemos visto cómo han perseguido a militares institucionales, a estudiantes, a amas de casa, a profesionales y muy recientemente a los profesores universitarios. Hay 7 profesores presos en este momento. Eso fue lo que hicimos el otro día, un acto pidiendo la libertad de los profesores, la academia. Cuando encarcelas la palabra, las ideas, los libros, encarcelas a un país completo. Pero eso es tan importante, Omar, que esto no es algo que estoy diciendo yo, ni que estás diciendo tú, ni que dice la oposición. No, esto es una ley venezolana de nuestro país, que si todos nos ponemos de acuerdo y buscamos que se cumpla, esto se acabaría, las torturas se acabarían, los carcelamientos arbitrarios se acabarían, comenzáramos a vivir otra etapa en nuestro país, que esa es la idea, y por eso es esta explicación. Lo único que queremos es que en Venezuela se respete la Constitución y los tratados internacionales que están recogidos en nuestras leyes internas como esta. El día en que se respete la Constitución, se respeten los derechos humanos, la separación de poderes exista, que son los pilares fundamentales de un Estado democrático, volveremos a tener el país que todos queremos. Y ahí yo tengo que felicitar a Omar y a todos los abogados. Es impresionante lo que ustedes han hecho, han aguantado, van a fiscalía todos los días, van a tribunales militares, o sea, han vivido toda esta situación con nosotros y siguen firmes y siguen de pie, y tenemos que seguir firmes y de pie. Lo dijimos hoy con los familiares. Cuando tú oyes los testimonios de los familiares, cuando tú oyes una mamá contándote cómo mataron a su hijo, nos tiene que dar más fuerza y tenemos que sentir que estamos vivos y que el país nos necesita y que tenemos que seguir haciendo el trabajo por la libertad, por la democracia y por el respeto a los derechos humanos. ¿Qué otra cosa de esa ley? Porque tenemos la otra que es aún más fuerte, ¿no? Sí, aquí pudiéramos hablar ahora el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es el que establece los delitos de lesa humanidad. Vamos a comentarlos un poco, que es muy importante esta etapa, porque estamos viendo que lamentablemente en nuestro país se han venido configurando exactamente los postulados que están contemplados en esta ley. Eso es cuando la gente dice, los vamos a llevar a La Haya, los vamos a llevar a La Haya. En La Haya está la Corte Penal Internacional, que es el ente más importante, es como el padre de la justicia internacional. Cuando tú hablas de La Haya, pues yo creo que no solamente este Estado, este gobierno, sino cualquier gobierno del mundo tiene cuidado, porque es una corte muy seria, muy fuerte, que si llegas ahí, pues te abren un juicio y se ve claramente todo lo que pasó. O sea, es algo muy fuerte. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la Corte Penal Internacional? Nosotros en una oportunidad fuimos a la Corte Penal Internacional, entregamos todo lo que pasó en el año 2014, incluyendo violaciones, persecuciones, detenciones arbitrarias. Está el caso de Leopoldo, porque Leopoldo lo metieron preso injustamente en el año 2014. Pero es que ahora no son venezolanos que estamos aquí, que estamos yendo a La Haya, que eso ya ha pasado. Ahora es la OEA, el sistema interamericano, un sistema fuerte, firme, de toda la región, que abre audiencias públicas para escuchar a los venezolanos, y luego el 30 de octubre peritos expertos, después de escuchar todos los testimonios, van a decir si hay crímenes de lesa humanidad o no los hay. Y si ellos califican que sí hay crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pues esos testimonios, esos crímenes se llevarán a la Corte Penal Internacional. Es por eso que ahora estamos hablando de este tema y queremos explicarlo muy bien para que todo el mundo entienda qué tan fuerte es y que Venezuela no está sola, porque es el sistema interamericano quien está haciendo esto. No es un abogado, no son 2 abogados, no son el Comité de Familiares de Presos Políticos, que ya nosotros entregamos un gran caso allá. No, esto es muchos países que se suman a escuchar el testimonio de los venezolanos. Sí, efectivamente, Lilian, fíjate bien, la comunidad internacional, han sido tan escandalosos los casos que han ocurrido en Venezuela en los últimos años y en los últimos meses, que han trascendido fronteras, y personas que anteriormente no consideraban en ningún momento que en Venezuela se violaban derechos humanos, con estupor han visto que realmente sí está ocurriendo, y eso ha llamado la atención de la comunidad internacional, que organizadamente está tratando de ayudar al pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque ven que es una necesidad imperiosa el tratar de ponerle coto a esta serie de violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en nuestro país. Y
parte de esa cruzada que está asumiendo la comunidad internacional, pues se procura establecer responsabilidades a nivel internacional, eventualmente de las personas que pudieran estar inmersas en la comisión de estos hechos punibles, que son característicos del derecho penal internacional y que se configuran dentro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Qué es un delito de lesa humanidad? Delitos de lesa humanidad son aquellos actos que puede cometer el Estado como política de persecución en contra de una población determinada, de manera sistemática, es decir, en el tiempo, y por razones que van desde lo político, lo ideológico, lo cultural, lo religioso, inclusive por las condiciones de la persona. Cuando esto ocurre y está plenamente establecido, sobre todo la sistematicidad, que sea sistemático, que forme parte de una política de Estado, porque no es un hecho aislado. Se ve en muchos hechos, se reitera un modus operandi, ¿verdad?, para la violación de derechos humanos. Entonces ya deja de ser un caso aislado, ya deja de ser una situación fortuita para transformarse en algo que se percibe como que pudiera ser una política de Estado adrede, dolosa, en contra de la población civil de un país. Y no solamente son asesinatos, crímenes de lesa humanidad no solamente significa que un policía o un militar le dispara a un muchacho y lo mata, no. Crímenes de lesa humanidad, ahí entran las torturas, los tratos crueles e inhumanos, ahí entran detenciones arbitrarias, ahí entran no tener un debido proceso ni derecho a la defensa. Desapariciones forzadas. Desapariciones forzadas. Ahí entra el patrón que nosotros hemos vivido, ahí entran la cifra de 566 presos políticos, porque al decir que son presos políticos es porque la detención fue arbitraria. Sí, y es son porque presos es de inocente, conciencia. son presos de conciencia. Entonces es importante que sepan que crímenes de lesa humanidad hay una regla, o sea, hay varios puntos. Nosotros hemos resaltado los que nosotros hemos visto aquí en Venezuela de cerca y que no somos nosotros los que tenemos que definir si son o no. Como les digo, el sistema interamericano, el 30 de octubre en la OEA, peritos expertos van a determinar si son o no, si lo que hemos vivido son crímenes de lesa humanidad o no, y los llevarán a la Corte Penal Internacional. Sí, cuando tú observas que a las personas se les priva arbitrariamente la libertad, se les cercenan las posibilidades mínimas a tener lo que se llama un juicio justo con las garantías judiciales que establece no solamente el ordenamiento jurídico venezolano, sino las reglas internacionales de la materia, te das cuenta de que no son casos aislados, Lilian. Estamos hablando de que es una suerte de política que se aplica no solamente a la justicia ordinaria, sino que recientemente y muy peligrosamente ahora se persigue a la población civil utilizando la justicia penal militar, lo cual es muy peligroso, porque primero es una justicia que no le compete, porque viola flagrantemente el derecho de esas personas a ser juzgados por sus jueces naturales, los jueces ordinarios, porque son civiles, no son militares. Y los delitos contemplados en el Código Orgánico de Justicia Militar única y exclusivamente son para actos de militares en servicio activo, es decir, y para tiempos de guerra prácticamente, no para ser aplicados a los civiles. Y la mayor contradicción que podemos ver, por ejemplo, en los dolorosos hechos que tuvieron en Venezuela en vilo todos estos meses, es que, por ejemplo, a los estudiantes, por ejercer el derecho a la protesta pacífica, un derecho humano y constitucional, son llevados a ser procesados en un tribunal militar. Pero el funcionario militar que le dio muerte a un joven de estos, entonces es juzgado por los tribunales ordinarios. ¿Cómo se entiende? Entonces estamos viendo que evidentemente se está violando no solamente la ley venezolana, sino los tratados internacionales que rigen la materia. Correcto. Y cuando lo vemos, que no es aisladamente, que no es un solo caso, sino que vemos un cierto patrón de conducta por parte de las autoridades del Estado en cercenar los derechos de estas personas a un debido proceso, a tener acceso a una defensa adecuada o a respetar las más mínimas, digamos, condiciones, inclusive de la detención en sí. Correcto. Entonces, estamos viendo que eso viene salpicado también de una serie de tratos crueles e inhumanos, de torturas,
que entonces cuando tú lo analizas en el tiempo y ves, se repite. Y al repetirse, entonces se configura, pudiera configurarse en lo que está contemplado en el Estatuto de Roma como un delito de lesa humanidad. Es así, nosotros como familiares de presos políticos y víctimas hemos comenzado a ser parte de esos testimonios de audiencias públicas de la OEA. Pero también queremos presentarles el día de hoy lo que Tamara Sujú, una abogada venezolana, que la conocemos muy bien, que vive fuera de Venezuela, perseguida también, porque hoy en Venezuela, como lo dice el Alto Comisionado de Derechos Humanos, a los defensores de derechos humanos también los persiguen, y hemos llegado hasta ese punto. Vamos a presentar lo que presentó Tamara Sujú en la OEA con respecto a crímenes de lesa humanidad. Son datos sobre tortura en Venezuela. Esto lo presentó Tamara Sujú en la OEA el 14 de septiembre de este año. 170 asesinados desde el 2014, 170 asesinatos. Casos de tortura, 289. Casos estimados, más de 500. Pero Tamara presentó específicamente a detalle 289. Perfiles de los casos presentados: 233 hombres, 66 mujeres, 5% menores de edad y el 79% básicamente jóvenes, de 18 a 30 años. Torturas con gases tóxicos y bolsas plásticas en la cabeza, más de 100. Les cortaron el pelo con navajas y cuchillos a 66 personas y hubo un caso de desprendimiento del cuero cabelludo. Más de 100 personas obligadas a ingerir alimentos descompuestos y con excremento. 77 personas desnudadas, 72 personas víctimas de actos lascivos, 44 casos de descargas eléctricas en partes íntimas, 5 violaciones con elementos empleados como tubos, rolos y armas de reglamento. Esto me recuerda a José Manuel Carrasco, testimonio que nos llegó al alma a todos los venezolanos en el año 2014. José Manuel, donde está, sigue denunciando lo que vivió, lo que sintió, para que no ocurra más. Tú oyes a José Manuel Carrasco, un joven que le pasó eso, y lo dice y lo repite porque quiere prevenir que alguien lo pueda vivir otra vez. Un caso de tortura sexual y descarga eléctrica. ¿Por qué las torturas en Venezuela? Tamara Sujú en su investigación saca una conclusión muy clara, que pasó por posición ideológica, o sigue pasando por posición ideológica, lograr una acusación forzada o obtención de información. Hoy en Venezuela, aparte de este reporte que tiene Tamara trabajando mucho tiempo, yo automáticamente pienso, Mario, en la tumba. En la tumba. En la tumba. Nosotros hemos pedido 1000 veces que se cierre la tumba, que sellen la tumba. ¿Quién inventó la tumba? Nosotros sabemos quién la inventó. La persona que la inventó tiene que ir también a la audiencia, a la OEA, y decir cómo se creó y rechazar eso. Y yo estoy segura que en este momento tanta gente que está alrededor de cuando eso se creó está en contra, porque es que nadie puede estar tan insensible a saber que ahí hay gente ahorita en este momento metidos. 5 pisos por debajo de la tierra, celdas blancas, frías, la luz prendida todo el tiempo, todo el tiempo. Ellos saben si es de día o de noche porque el metro pasa o no pasa. Eso es tortura blanca. Eso está pasando en Venezuela hoy. Hoy mismo yo estuve con el familiar directo de 2 personas que están allá adentro. ¿Sí? Y yo veo a los familiares parados, firmes, declarando, denunciando. Es tortura. Entonces, bueno, a Tamara Sujú, a Omar y a todos los abogados que siguen de pie, que siguen firmes, defendiéndonos a nosotros, defendiendo un país, defendiendo los derechos humanos, mucha fuerza, porque hay que seguir. Hay que seguir sin descanso, porque esto se tiene que terminar. Y no es injerencia hablar de esto, no es injerencia hablar de la OEA, de la ONU, no es injerencia decir que necesitamos ayuda internacional, para nada. Nadie quiere que venga ninguna inversión para acá, nadie quiere que Venezuela sufra más. Lo que queremos es soluciones inmediatas para esta crisis y que en Venezuela más nunca haya torturas. Vamos a explicar, para cerrar, Omar, el proyecto que ya tú conoces, porque Omar es, bueno, hermano de Todos por la Libertad desde sus inicios,
Y Todos por la Libertad, la plataforma que apoya a los familiares de presos políticos y caídos, ha lanzado esta campaña que se llama Ángeles de Libertad. Es importante porque muchos familiares de presos políticos que todavía no están en el comité nos han llamado y nos preguntan cómo entramos en el comité. Importantísimo, si tienes un ser querido preso, que es preso político, eso se identifica rápidamente. Tú contactas a cualquiera de los abogados que trabaja en todo este proyecto de libertad, de democracia, y te identifican rápidamente si tu familiar es un preso político. Muchos presos son presos políticos que todavía no lo saben. Es correcto. Entonces es importante hacer eso. Escríbanos a ángelesdelibertad2017@gmail.com para que se unan al comité de familiares de presos políticos. Y el comité ya tiene ayuda. Ya hay ángeles que han escrito a este correo para donar útiles escolares, ropa, comida, para ayudar a las familias, para ayudar al preso político o para ayudar a esa familia que su ser querido ya no está porque lo asesinaron, porque lo hirieron, porque lo mataron. Y nosotros pues hemos lanzado esta campaña que es humanitaria para ayudar a este grupo, a este comité de familiares de presos políticos. Omar, gracias por venir, gracias por enseñarnos, gracias por darnos esta clase. Te pido que nos acompañes hasta el 30 de octubre. Esta semana vamos a estar con los familiares escuchando los testimonios. Y bueno, unas últimas palabras para toda Venezuela, para que se llenen de ánimo y fuerza, porque no vamos a dejar de trabajar para salvar a Venezuela de esta dictadura y para rescatar la democracia. Venezuela cuenta con el trabajo de todos nosotros para salir de esta situación. El artículo 333 de nuestra Constitución nos impone el deber a todos de trabajar en conjunto para la restitución de la vigencia de nuestra Constitución y con ello el respeto a la ley y a los derechos humanos en el país. Fuerza y fe. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Omar, por venir. A ti.